Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los periodos más caóticos, más convulsos y a la vez más importantes de la historia de España, el reinado de Isabel II, una época que, a base de guerras, golpes de Estado y revoluciones, acabó dando forma al Estado que conocemos hoy. Y es que todo arranca con una pregunta que, si lo piensas, parece una locura. ¿Cómo es posible que el ascenso al trono de una niña de 3 años sea la chispa que enciende una guerra civil y parte un país en dos? Pues esa, exactamente, es la historia que vamos a desgranar. A ver, para entender todo este lío tenemos que rebobinar hasta el principio de todo. La historia empieza con una crisis por la herencia del trono que, básicamente, obligó a España a elegir entre dos futuros que no podían ser más distintos. Pues mirad, la clave de todo está justo aquí. El rey Fernando VII, que no tenía hijos varones, ve que se va a morir y decide cambiar las reglas del juego en el último minuto. Anula la ley sálica, que era una norma antigua que impedía reinar a las mujeres, y lo hace para que su hija, la pequeña Isabel, pueda heredar la corona. Claro, su hermano, Carlos María Isidro, que ya se veía como rey, consideró esto un robo en toda regla. La mecha estaba prendida. Ojo, que esto no era una simple pelea de familia por la herencia, que va. Esto era una guerra de ideas. Por un lado, los isabelinos, que para poder mantenerse en el poder no les quedó otra que aliarse con los liberales, los que querían un Estado moderno, centralizado, más europeo. Y por el otro, los carlistas, que defendían justo lo contrario, el rey con todo el poder, la tradición, la religión y los antiguos fueros de cada región. Eran literalmente dos Españas luchando por la misma corona. Y para que nos hagamos una idea de su forma de pensar, solo hay que escuchar su lema: Dios, patria, rey y fueros. Lo dice todo, ¿verdad? Es la defensa de una España tradicional, rural, católica. Y esa palabra, fueros, es clave. Hablaba de mantener las leyes y costumbres de siempre de cada territorio, un concepto que chocaba de frente con la idea liberal de un Estado único y centralizado que venía de las ciudades. Claro, con dos bandos que veían el país de formas tan opuestas, el choque era inevitable. Este desacuerdo tan profundo explotó, como no podía ser de otra manera, en una guerra civil brutal que iba a dejar una cicatriz para siempre. Y así fue. Durante 7 años, el país se partió en dos. Los carlistas, con un general brillante, Zumaragárrega, se hicieron con el control de las zonas rurales del norte, mientras los liberales, con su propio héroe, el general Espartero, aguantaban en las grandes ciudades. La cosa se puso tan seria que hasta las potencias europeas se metieron. Las absolutistas con Carlos, las liberales con Isabel. Al final, la muerte de Zumalacárregui y el agotamiento de ambos bandos llevaron a un pacto, simbolizado en el famoso abrazo de Vergara entre los generales. Vale, la guerra termina con un abrazo, sí, pero no nos engañemos. Que acabara en un pacto y no con la derrota total de un bando dejó 3 heridas profundísimas en el futuro de España. Y estas son las 3 consecuencias clave. La primera, la monarquía de Isabel, para sobrevivir, tuvo que hacerse liberal sí o sí. Ya no había vuelta atrás. La segunda, los generales, los héroes de guerra, se convierten en las estrellas de la política. Eran los salvadores de la patria. Y la tercera, la guerra costó tantísimo dinero que el nuevo Estado nació prácticamente en la bancarrota. Estas 3 cosas prepararon el escenario para todo lo que estaba por venir. Bueno, con los carlistas más o menos fuera de juego, los liberales por fin tenían el poder. Pero claro, ahora venía lo difícil. ¿Cómo se construye un país moderno sobre las ruinas de una guerra civil y con una sociedad totalmente dividida? El problema es que eso de los liberales era un saco donde cabían muchas cosas. No estaban para nada de acuerdo entre ellos. Los había más progresistas, que hicieron la Constitución de 1837, defendiendo que el poder era de la nación y con más derechos, y luego estaban los moderados, que en 1845 impusieron la suya, dándole mucho más poder a la corona y recortando libertades. O sea que la pelea ahora era entre ellos mismos. Y mientras toda esta gente tan lista debatía en Madrid sobre constituciones, el país real era otra cosa. Fijaos en este dato, que es tremendo, un 80%. Entonces, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? Un país con menos de un 1% de la gente votando, porque solo podían los ricos, y con un 80% de analfabetismo, ¿para quién demonios se estaba montando todo este chiringuito liberal? Pues la respuesta es bastante clara. El poder, de verdad, el que decidía las cosas, no estaba en el Parlamento ni en los despachos de los políticos, estaba en los cuarteles. Y aquí entra en juego la palabra clave de todo el siglo XIX español, el pronunciamiento. ¿Qué era esto? Pues muy fácil. Si eras un general con prestigio y no te gustaba el gobierno, no montabas un partido político, no, te pronunciabas. Sacabas las tropas a la calle y forzabas un cambio de gobierno por las bravas. El ejército era el que mandaba.
Y claro, cada bando tenía su general estrella, a su espadón, como se les llamaba. En el equipo progresista, el héroe indiscutible era él, el general Espartero, el vencedor de los carlistas, una auténtica celebridad. Y en la otra esquina del ring, por el bando moderado, teníamos al otro hombre fuerte, el general Narváez, un tipo duro que controló el país con mano de hierro durante la mayor parte de la llamada década moderada. Al final la política era esto, un pulso constante entre generales. El ejército se había convertido en el árbitro, en el que ponía y quitaba gobiernos a su antojo. Y esta costumbre, ojo, va a ser una losa para España durante más de un siglo. Un sistema así, basado en espadazos, en dejar fuera a casi todo el mundo y en peleas internas, pues era una bomba de relojería. Estaba claro que tarde o temprano iba a explotar. Y al final llegó por una mezcla de todo. Primero, una crisis económica brutal que dejó a la gente en la calle y sin trabajo. Luego, la propia reina, que se fue quedando cada vez más sola, apoyándose solo en los políticos más reaccionarios. El resultado, que todos los demás, progresistas, demócratas, incluso algunos moderados, se pusieron de acuerdo en una sola cosa: había que echarla. Y así, la Revolución Gloriosa de 1868 fue la estocada final. Y así, en septiembre de 1868, después de 35 años de un reinado que lo cambió todo, Isabel II cogía las maletas y se iba al exilio. Se cerraba un capítulo de la historia de España. Pero y esto es lo importante, que la reina se fuera no solucionó el problema de fondo. El conflicto, esa lucha entre dos formas de ver España, seguía ahí, más vivo que nunca. Y nos deja una pregunta que en cierto modo sigue resonando hoy. ¿Cómo se construye una nación cuando su gente está enzarzada en una pelea por su propia alma?